tardes. Buenas tardes. Buenos días, profesor. Buenas tardes. Hoy sí más tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es el día más tarde de todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a esperar un minuto, minuto y medio para ver si se conectó la mayoría. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Porque el día de hoy quiero darles dos anuncios antes de que empecemos a ver los temas y posteriormente ya empezamos a trabajar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Faltan aproximadamente 20 personas, pero ya se cumplió el tiempo que se acordó y por lo tanto voy a iniciar. Y quiero comentarles algo porque seguramente hoy no nos va a dar tiempo de ver todo lo que necesito. Entonces quiero que desde ahorita sepan que hoy sí nos vamos a reconectar otros 10 o 15 minutos. ¿Y por qué nos vamos a reconectar 10 o 15 minutos? Porque necesito platicar con ustedes en esos 10 o 15 minutos acerca de lo que me habían dicho la semana pasada sobre el maestro tutor y que no he sabido si confirmaron algo, pero ahorita no lo quiero hacer en plena clase. Por eso entonces eso nos reconectamos más adelante. Ok, ahora, con respecto a nuestras actividades de hoy, hay muchos conceptos muy sencillos o muy básicos que quiero ponerlos a consideración y que lo vayan pensando conforme los vayamos desarrollando. ¿Por qué? Porque yo no tengo inconveniente de ir explicando concepto por concepto, tema por tema, pero como les he manejado, la primera unidad y gran parte de la segunda unidad debería de ser un repaso. Y en ese repaso habrá quien diga, pues es que esto ya lo vi, esto ya lo sé, etcétera, etcétera, y a lo mejor se le va a empezar a hacer repetitiva la clase. Y no se trata de que se haga repetitiva, se trata de que sea productiva, es decir, que afiancen sus conocimientos y aquellos que realmente, pues obviamente puedan tomar nota de los diferentes apuntes. Entonces, hoy voy a mencionar una serie de conceptos y antes de explicarlos o de definirlos, ustedes me van a indicar la forma en que los podemos trabajar. Básicamente, las opciones serían las siguientes. Una, yo doy una lista de términos y ya sea que ustedes me digan cuáles veo y cuáles no. Como opción número 2, doy la lista de términos y ustedes los investigan para que al otro día los comentemos. Son las dos alternativas, pero sean conscientes y realistas. Si de algo no tienen claro la definición o su aplicación, mejor pregúntenlo a que digan, ah, sí, 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 y ya cuando lo queremos utilizar, pues no lo saben utilizar o no saben a qué nos referimos. Entonces, hay muchos términos en matemáticas que se ven muy ambiguos y tienen que utilizar para Súbele. resulta que el alumno no puede hacer uso de ellos porque los desconoce o porque realmente se quedó con una idea equivocada de lo que se trataba. Entonces, ese tema sí lo quiero tocar durante la clase de hoy y en cambio el otro tema lo quiero tocar en la recomendación que hagamos. Voy a intentar que por ahí que cuando falten entre 5 y 3 minutos aproximadamente, les voy a pedir que cerremos la sesión
y nos vamos a reconectar 5 minutos después para que también ustedes tengan la oportunidad de tomar agua o lo que tengan que hacer. ¿Sí? ¿Y por qué lo hago el día de hoy? Porque como ahorita es la sesión de 1 a 2, pues ya no tienen una clase después de mí. Por lo tanto, pues ya no tendrían esta situación de que si nos tardamos, se les encime con otra clase. Entonces, ¿queda claro? ¿Podemos iniciar? Sí. Ok, vamos a iniciar entonces el día de hoy. Miren, ayer terminamos de ver los diferentes tipos de números y revisando la grabación quedó pendiente una explicación que iba a dar a la señorita Juárez Rivera cuando me comentó que un número racional es una fracción y le dije que parcialmente. ¿Por qué? Porque miren, sucede lo siguiente. Si ustedes tuvieran raíz de 3 entre 2, está escrita en forma de fracción o está escrita en forma de división. Pero ¿qué sucede con el numerador? El numerador sería irracional y el denominador sería racional. Por lo tanto, quedaría como una fracción irracional. ¿Sí? Otro ejemplo, si yo estuviera haciendo operatividad y me termina quedando 2 sobre raíz de 3, ahora el denominador es irracional y por lo tanto la fracción adquiere ese nombre, fracción irracional. En cambio, para que sea fracción racional, ¿qué necesitamos? Pues dos números racionales, ¿no? Que los dos sean enteros. Que los dos sean enteros. Recuerden que la definición más simple de acordarnos de los racionales es que es el resultado de la división de dos números enteros. Entonces, cuando hablen que es una fracción, debemos de acordarnos que es una división que no se ha realizado. Pero esa fracción no nos garantiza que sea un número racional. Para que sea un número racional, tendría que ser la división de dos números enteros. O en su defecto, la división de dos fracciones, es decir, de dos números racionales. Ok. Ahora sí, voy a hacer un vocabulario ahorita muy amplio que tiene que ver con los conjuntos de números. Y ustedes me dicen cuáles vamos atacando primero, cuáles de plano no conocen o cuáles necesitarían por lo menos leer para poderse acordar de ellos. Y de esa forma veríamos cómo podemos avanzar de la mejor forma, sin que yo quiera omitir temas, sin que yo también quiera hacer obvio cosas que tendrían que haber visto de secundaria. Y como les mencioné a ustedes y lo reiteré con sus papás, hay muchos problemas de matemáticas que la dificultad está en el vocabulario, que como no conocen los términos, automáticamente no saben qué operación está escondida o qué operación se está presentando. Ok, vamos a empezar desde lo más obvio. Cuando empezamos a trabajar con los números naturales, cuando trabajo con los números naturales y tenemos las 4 operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división, cuando ustedes solamente conocían los números naturales, había operaciones que en su momento en primaria se valía decir no se puede. ¿Cuáles eran los 2 ejemplos de operaciones que en primaria se valía decir no se puede? La multiplicación y la división. No, la multiplicación siempre se va a poder hacer. La multiplicación es una operación que siempre tiene respuesta o siempre tiene solución. Piensen en los números naturales exclusivamente. ¿Cuáles son las 2 operaciones que en primaria, no sé, hasta tercero o cuarto de primaria, se valía que dijeran no se puede? En la resta, ¿no? ¿Cuál resta? En la resta de números positivos con negativos o suma.
Para ¿La empezar, resta? ni siquiera hablaban de negativos. Sí, había restas que no se podían hacer. ¿Cuándo? Cuando el número de arriba era menor que el número de abajo. ¿Cuáles son los nombres correctos de ese número de arriba y número de abajo? Porque yo te entendí. Negativo y positivo. No. ¿Cuáles son los elementos de una resta? Sustrayendo o algo así. Algo así. Cuando el menor era mayor que el sustrae. ¿Perdón? Producto, No, falso. El producto es de la multiplicación, ¿no? Exactamente. ¿Ven por qué es tan importante el lenguaje? La palabra automáticamente te lleva a una operación determinada. Si yo hablo de producto, en ese momento todo mundo ya debería de estar pensando en una multiplicación, no en una resta. De hecho, ¿qué otro nombre se le da a la resta? Sustrayendo. Sustracción. Sustracción. Y mal, pero te acercaste a uno de los dos elementos de la resta. ¿Cómo se llaman los elementos de la resta? Sustracción, No, pero en orden. Minuendo. Minuendo y sustrayendo. Y sustrayendo. Otra diferencia. Pues entonces el profesor que ya no está en la primaria y ya no está en la secundaria, les tendría que haber dicho que en el campo de los números naturales había restas que no se podían realizar o que no pertenecían a los naturales. Y esto sucedía cuando el minuendo era menor que el sustraendo. ¿Sí? ¿Tan claro como el agua? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno. Esa operación en números naturales no se podía hacer. Esa operación no se las ponían en segundo, en tercero de primaria. Nunca les decían en segundo o tercero de primaria, a 8 quítale 15. ¿Por qué? Además hay una lógica. ¿Recuerdan que dijimos que los números naturales tienen que ver con nuestro proceso de conteo y de relación y demás? También tiene que ver con muchos problemas reales. Imagínense que ustedes están ahorita en su casa y les llega un tío, les llega un vecino y les dice, oye, quiero que me prestes 30 sillas. Y ustedes se quedan, ¿que te preste 30 sillas? Sí, saca de tu casa 30 sillas. Y dices, pues es que nada más tengo como 10. ¿Cómo le hago? Pues no sé cómo le haces, pero quiero 30 sillas. Pues ese es un problema tan simple de números reales, perdón, de números naturales, donde, ¿de qué sirve que le digan al tío o al vecino? Pues sí te quedo a deber 20. ¿Les resuelven el problema? Pues no, simplemente con números naturales no pueden obtener algo que no tienen. O sea, ¿de dónde sacan 30 sillas si solamente tienen 10? Entonces, esos problemas que ahorita resultan ilógicos, pues es su origen cuando se trabaja con los números naturales. Hay problemas en los números naturales que simplemente no tienen solución. O no tienen una solución con base a un número de qué tipo? Natural. Porque ¿qué pasaría con ese menos 20? No es un número natural, es un número entero. O es un número real, pero no es un número natural. Ok, ya recordamos una operación que con los naturales no se podía hacer. ¿Qué otra operación no se podía hacer con los naturales? La división. No todas las divisiones. Como cuando les decían, a ver, 5 lo tienes que repartir entre 8 personas. Con números naturales, esa operación no se podía realizar. Realizar. Ok, entonces, cuando yo trabajo con números naturales, empiezan a surgir palabras que solamente tienen explicación en los números reales. Como por ejemplo, ¿se acuerdan que les hablé de criterios de divisibilidad? Cuando yo digo si un número se puede dividir entre 2, si yo me voy a los números reales,
todo número se puede dividir entre 2, pero nos entregaría decimales. Ah, pero cuando yo estoy en el campo de los números naturales, no todos los números son divisibles entre 2. ¿Sí? Cuando hablan, ¿se puede o no dividir entre 2? Seguramente es porque están pensando en números, ¿qué? Enteros. Enteros. Porque en el campo de los números reales, ahora sí, cualquier división se puede resolver, sin importar que el resultado quede exageradamente pequeño. Pero entonces, el tema de criterios de divisibilidad, ¿en qué campo lo tendríamos que ubicar? En el campo de los números naturales. También palabras como número primo solamente tienen significado cuando estamos con los números enteros. ¿Sí? Pares, impares, criterios de divisibilidad y números primos, todos esos números solamente están pensados como base de los números naturales o, si le queremos agregar el signo, de los números enteros, pero no están incluyendo ni a los racionales ni a los irracionales. Ok, bueno, entonces, los números naturales son los que tienen más limitantes y tan es así, hay operaciones que no se pueden resolver en los números naturales. Después, el siguiente tipo de números son los enteros. Los enteros sí ya nos permiten resolver cualquier resta, pero ¿qué operación no necesariamente nos permiten resolver los enteros? Las divisiones. Las divisiones, así es. No nos permiten resolver todas las divisiones, porque no toda división pertenece a los números enteros. Después entrarían los números racionales, y los números racionales ya nos permite hacer mucho más operaciones, ¿sí? Ya podemos hacer cualquier división, cualquier multiplicación, pero entonces nos empieza a complicar la operatividad de las fracciones. Y tan es así que de 100 alumnos, solamente 4 o 5 tienen un dominio preciso de todas las operaciones con fracciones. Los demás se equivocan en algo, o lo dicen mal, o simplemente hacen mucha operatividad para llegar a un resultado que era más simple de lo esperado. ¿Sí? ¿Y cuál es lo peor del caso? Que ahora la mayoría han venido dependiendo de la calculadora desde primaria y por lo tanto también se han quitado la opción de ir generando procesos mentales y procesos matemáticos más rápidos y más ágiles. Y dentro de esa parte de procesos matemáticos más rápidos y más ágiles, de una vez les voy a comentar algo que les va a dar mucha facilidad de pensamiento y de solución matemática sin depender del uso de la calculadora. Y voy a utilizar una palabra clave. Una operación matemática que nos va a ayudar a hacer un montón de operaciones sin depender de la calculadora es la factorización. Y sobre todo, la factorización total. ¿Qué es factorización y qué es factorización? ¿Y a qué se refiere y qué tiene que ver? Para que yo pueda hablar de factorización, primero necesito conocer el término, pero además, para que yo pueda adquirir agilidad o habilidad en operaciones, es recomendable dos cosas. Uno,
conocer lo que son criterios de divisibilidad y por otro lado, conocer los números primos. Aquí hay 3 palabras claves: factorización, criterios de divisibilidad y números primos. ¿Alguien de ustedes me puede explicar cualquiera de los 3, independientemente del orden? La factorización es resumir alguna operación, ¿no? Resumir una operación. No la interpreto así. Yo de los números primos, A ver, escucho. es cuando son números que solamente se pueden dividir entre sí mismos. Y pues como el 7, el 11 o así. Pero se pueden dividir también entre uno solamente. Ajá, entre sí mismos y entre uno. Ok. Entonces, aquí empezamos a hablar de que para hablar de números primos necesitamos hablar de divisibilidad o de factorización y por lo tanto necesitamos saber qué es factorizar y también saber qué es criterios de divisibilidad. La divisibilidad es cuando un número se puede dividir entre otro, ¿no? Bueno, los números que se pueden dividir. Pero ese campo, ¿en dónde tiene que estar pensado? ¿En números enteros? En números enteros, correcto. Cuando ustedes hablen de factorización y cuando hablen de criterios de divisibilidad, ubiquen que solamente están pensando en números enteros, porque si no, pues ya no va a tener sentido las palabras que utilicemos. ¿Sí? Ok. Ya me dijeron una definición aceptable de criterios de divisibilidad. Ya me dijeron la definición de números primos, pero tiene sus asegúnes porque hay una o dos palabras que quisiera saber si todo el mundo las conoce y las domina. Pero la palabra factorizar no me la han dicho. Profe, Es es descomponer una expresión algebraica. Pregunta, ¿estamos hablando ahorita de álgebra? Pues es que, bueno, no, pero puedo decir la definición como... A ver, escucho. Es el desglosamiento de cualquier, pues operación o resultado. ¿Sería como despejar, más o menos? No. Descomponer una expresión, ¿no, profe? Disminuir. ¿Y cómo la descompongo? La rompo, le doy de martillazos. ¿Cómo la descompongo? Tomando en cuenta sus factores. Tomando en cuenta sus factores. ¿Y qué son sus factores? Los números que componen la operación. ¿Cuál operación? Es descomponer una expresión en forma de un producto, ¿no, profe? En forma de multiplicación. Ya está más cerca, pero a mí no me gusta la palabra descomponer, porque, insisto, lo agarro a martillazos, lo mojo. ¿Cómo le hago para descomponerlo? ¿Es representación de una suma como producto? Puede ser. Expresar una suma como producto podría ser una forma de factorizar. Pero la factorización es todavía más simple de lo que parece, ¿eh? Vamos a suponer que a mí me dicen 8 y me dicen factorízalo. Y yo digo 1 por 8. ¿Estarían de acuerdo o no estarían de acuerdo? ¿Sería crear múltiplos, no, maestro? Crear múltiplos no es crear múltiplos, porque esa palabra igual tenemos que tener muy claro que son múltiplos. A partir de la factorización y a partir de los números primos, podemos hablar de manera más clara del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, pero primero tenemos que dominar lo que son números primos y factorización. A ver, en el chat alguien que al parecer tiene problemas con micrófono me dice que los factores en una operación son la suma, la resta, las potencias y las divisiones. No, ese es incorrecto. Disminuir factores tampoco. Profe, Sí. yo
Yo sabía que los factores era una ecuación que se multiplicaba en sí misma. O sea, por Completamente mal. ejemplo, ok. Perdón, pero está completamente mal, ¿eh? Y muchas de estas cosas, como les dije, no es tanto culpa de ustedes. ¿Se acuerdan que les dije claramente que va a haber muchos pleitos entre lo que les dijeron en secundaria o lo que entendieron ustedes y lo que realmente es? Sí. ¿Llevamos cuántas clases formales? 2 o 3. ¿Y cuántas veces les he dicho que no? Muchísimas veces en tan poco tiempo. Es a lo que me referí desde el inicio. Si ustedes se empiezan a desanimar de que a lo que ustedes me digan les diga que no, vamos a caer en una situación donde se van a quedar en lugar de darse la oportunidad de aprender. O en determinado momento, los que se dedican a aspectos de la pedagogía y del aprendizaje y demás, a veces dicen que tenemos que desaprender para volver a aprender. Es decir, quitarnos la idea de lo que veníamos haciendo para hacerlo de una manera diferente. ¿Sí? Ok. Miren, les puse ahorita un ejemplo y prácticamente nadie me cuestionó lo que les dije. Les decía que si a mí me dan el 8 y yo les digo, y me piden que lo factorice, y yo digo 8 por 1, quiero que alguien me diga si está de acuerdo, sí, no y por qué. Y ahí me voy a dar cuenta que tanto dominio tienen de los conceptos. No, profe. No, explícame por qué no estarías de acuerdo. Porque según yo primero se saca la mitad del 8 y después buscamos un número, en este caso sería 4, y buscamos un número que por 4 te dé el resultado, ¿no? ¿Qué crees? Que tienes razón a medias. Porque tú ya estás pensando en otro proceso que les enseñaron a mecanizar, más no a razonar. Lo que tú me estás llevando es a lo que se va a llamar como factorización total. Eso de ir sacando mitades, tercera, quinta, son procesos mecánicos para llegar a lo que va a ser factorización total, pero no me está explicando qué es factorizar. Ok. Profe, el número 8 ya no se podría factorizar, ¿no? Porque ya es solo un número. No, sí se puede factorizar, pero a final de cuentas, primero hay que entender qué es factorizar como concepto y después vemos variantes de factorizaciones. ¿Sí? Ok. Miren, vamos a ver. ¿Se acuerdan que acabamos de mencionar hace unos minutos que cuando hablamos de la división les costó mucho trabajo que me dijeran sus elementos? ¿Sí? Pues seguramente esto pasa en las 4 operaciones básicas. Vamos a repasar rápidamente las 4 operaciones básicas y eso nos va a llevar a que ahorita pongamos atención en una de esas 4 operaciones básicas. Ok. Díganme cómo se le llaman a los elementos de una suma. Minuendo y sustrayendo. No. Sumando. La suma nada más es el palito en cruz, ¿no? La suma, sus elementos se llaman sumandos y no hay más. Sumandos. O sea, la cruz. ¿La qué? La crucecita. ¿No también cuenta con No, los sumandos son los números. No, a ver, ubiquemos. Cuando yo digo 5 más 3 es 8, el 5 y el 3 se les llaman sumandos. Al 5 y al 3 se les llaman sumandos y son los elementos de una suma. Y el 8 es el total o suma, que sería el resultado, o también le puedes llamar suma o resultado. Entonces, el 5 y el 3 se llaman sumandos, y en cambio, el 8 le puedes llamar a la suma o total o resultado. Ok. La suma
aprovechando el viaje, tiene una propiedad llamada conmutativa. Y esa propiedad conmutativa, la mayoría de veces la dicen como recitación, pero la dicen mal, porque ahorita la vamos a comentar. ¿Alguien recuerda la propiedad conmutativa de la suma? No. ¿No? El orden de los sumandos no altera la suma o resultado. El orden de los sumandos no altera la suma o resultado. Y se transforma en que ustedes sabían desde hace mucho tiempo que 5 más 3 es lo mismo que 3 más 5. Pero esos elementos se llaman sumandos. Y el hecho de que son de igual importancia o jerarquía permite que los puedan hacer en el orden que quieran. 3 más 5 o 5 más 3. A final de cuentas llegan al mismo resultado. Ok. Vamos a la segunda operación básica, que ya la repasamos rápido. La segunda operación básica es la resta. ¿Cuáles quedamos que son los elementos de la resta? Minuendo, sustraendo. Minuendo y sustraendo. Minuendo la cantidad original y sustraendo lo que le vamos a quitar. ¿Y cómo se le llama al resultado? Diferencia. Diferencia, correcto. Entonces, cuando yo en un enunciado escuche la palabra diferencia, ¿en qué debo de pensar inmediatamente? En el resultado. En una resta. Una resta. En que está escondida una operación llamada resta. Y la resta no tiene propiedad conmutativa. En una resta es muy diferente a 8 quitarle 3 que a 3 quitarle 8. La resta no tiene propiedad conmutativa. Ok. Ahora, díganme los elementos de la división. Dividendo, Divisor, cociente, residuo. resto. Y residuo. Y residuo. Okay. Residuo. Si yo estoy trabajando con números naturales, seguramente me enseñaron esos 4 elementos. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Pero si empiezo a mezclar la división con los números racionales, ¿qué nombre adquiere el dividendo como número racional? Numerador. ¿Y qué nombre adquiere el divisor como número racional? Denominador. Denominador. El numerador es quien se va a dividir, dividendo. Y divisor entre quien se va a dividir, denominador. Y el resultado de esa división se le llama cociente. Y cuando trabajo con números fraccionarios, solamente hay cociente, no hay residuo. A menos de que quiera trabajar con números mixtos. Y en los números mixtos, el cociente es una parte entera y el residuo se escribe en forma de fracción propia como número mixto. Es decir, si yo les digo 7 entre 3 y lo pensamos ahora como 7 tercios, ¿cómo lo pensarían como número mixto? Yo. 2 enteros, 1 tercio. 2 enteros, 1 tercio. ¿Cómo se formó ese número mixto? ¿El 2 quién es? ¿Los enteros? Sí, pero ¿el 2 quién es? ¿De dónde se obtuvo el 2?
Del cociente. Del cociente. ¿Y el 1/3 cómo se formó? Del residuo. Con el 1, que es el residuo, entre quien ya no se pudo dividir, que era el divisor. Por eso se forma el 2/3, 1/3. ¿Y qué operación matemática implica un número mixto que no se indica y no se ve, pero que deben de saber? ¿Qué operación matemática? La multiplicación. Falso, ese es el gran problema, que muchos piensan que un número mixto es una multiplicación y eso es completamente falso. División, ¿no? Tampoco. ¿No es una fracción? Es que es un número mixto es una combinación. Por eso es un número mixto. ¿De la suma y resta? ¿Cuál suma y resta? Bueno, voy a decirlo rápidamente porque ya nos vamos a tener que desconectar para volvernos a conectar. Un número mixto es una suma que no se especifica. ¿Y por qué es una suma que no se especifica? Porque en realidad tendría que leerse como parte entera más parte fraccionaria. Es decir, tendríamos que leerlo como 2 enteros más 1/3. ¿Qué es un número mixto? Una suma. ¿Una suma de qué? De un número entero más una parte fraccionaria. ¿Queda claro? Entonces, cada que trabajen un número mixto, aunque no se vea, ustedes acuérdense que le pueden poner un más entre la parte entera y la parte fraccionaria. Ok, vamos a desconectarnos en este momento y nos conectamos en 5 minutos nuevamente para que hablemos del otro tema y para que me den conclusiones de lo que casi no avanzamos hoy. Y ustedes me van a decir por qué casi no avanzamos hoy.